Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, esta tercera semana ya para algunos. Por ahí que algunos colegas van a recuperar la semana que nos ha trabajado en feriado. Darle la bienvenida a los que de repente recién se incorporan. No bajen la guardia, chicos, no bajen la guardia. Es este momento donde hay que sacar, como decía un colega viejo mío, el último aire que tenemos, ¿no? Para, obviamente, cumplir el ansiado objetivo que es el ingreso. Sin más preámbulo, comencemos. Hablar de atmósfera es hablar de la imagen que te estoy mostrando al fondo, ¿ya? Claramente vemos a la Tierra y en la parte superficial vemos un manto iluminado que básicamente es un cuerpo de gas, ¿no? A eso le llamamos atmósfera. Que en esa capa van a haber diversas características, van a haber diversas estructuras, vamos a llamarlo así, porque se puede clasificar de diversas maneras también. Entonces, cuando hablamos de atmósfera, hablamos de esa envoltura que está alrededor justamente de la Tierra, ¿no? Que va a presentar obviamente muchas características, como los puede ver en estos momentos, ¿no? ¿Sí? Dudo mucho que te pregunten por un concepto, pero nunca está de más. ¿Cuál vendría a ser el concepto que tenemos para atmósfera? La atmósfera es la envoltura de gas, es lo que justamente acabas de ver, es la capa gaseosa. Profe, normalmente le decimos aire, correcto. A ese compuesto gaseoso, de manera coloquial, solemos llamar aire, ¿no? Porque el aire viene a ser un compuesto de gases, justamente, ¿correcto? Hasta ahí me parece que el concepto no creo que sea nada sencillo. Ahora, cuando le agregan la palabra aerosoles, tengan en cuenta que el concepto de atmósfera ya se va ampliando. No solamente nos referimos al compuesto gaseoso, sino a aquellas pequeñas partículas sólidas que también podría contener, ya sea por consecuencia humana o de manera natural. Pero los aerosoles son los compuestos, ¿sí? De pequeñas partículas sólidas que también contiene la atmósfera. Llego a la conclusión de que la atmósfera es el compuesto gaseoso que también podría contener pequeños aerosoles, ¿no? Pequeñas partículas sólidas en suspensión. Es claro que tendrían que tener tamaños microscópicos para que se pueda mantener en suspensión. Y que de repente, si no hacen una pregunta de nivel con el concepto, podrían agregar el término aerosoles, ¿sí? Esta es la atmósfera, mira. Es todo lo que está alrededor de la Tierra, ¿no? Con una estructura de capas. Tenemos 5 capas muy conocidas que ahora lo vamos a mencionar. ¿Cómo aparece la atmósfera? ¿Cómo se forma la atmósfera? ¿Cómo aparece esa envoltura gaseosa? ¿Ya? Una sola palabra, es por vulcanismo, ¿sí? Cuando la Tierra se crea, hace más de 4.500 millones de años atrás, como 4,5 eones, considerando que la unidad eón equivale a 1.000 millones de años, cuando nos dicen 4,5 son 4.500 millones de años atrás. La Tierra se forma por acreción, partículas que luego del Big Bang aparecen, luego de la explosión, se empiezan a juntar y la Tierra se empieza a formar como un protoplaneta. Cuando la Tierra se forma como un protoplaneta, ¿ya? Empezaba a traer elementos sólidos mucho más grandes, ¿ya? Y no solamente empezaba a traer elementos sólidos, sino también elementos gaseosos. Entiéndase que cuando el Big Bang, la gran explosión se da, queda materia regada por todo el universo. Y esa materia estaba compuesta de elementos sólidos y también de elementos gaseosos, que cuando se empieza a comprimir, cuando se forma la Tierra, ese material gaseoso quedó atrapado en el interior, ¿sí? Esta es una imagen de una prototierra, mira, cuando se forma. Entonces, ahí claramente tú observas que no tiene atmósfera todavía. Profe, pero usted me está diciendo que a raíz de esta formación, por la atracción, por la gravedad, quedó atrapado gas en el interior. ¿Cómo logra salir? Vamos a hacerle un zoom. La magia de Geoscar me permite mostrar esta imagen, la Tierra en sus inicios, y sectorizar este pedacito y ampliarlo. Mira, hacerle el zoom. Para que puedas entender de que a partir de esto que estás viendo, ¿sí? Que son las erupciones volcánicas, ese gas que estaba en el interior logra salir. ¿Formando qué cosa? La atmósfera, mira. Así de simples. Este es el protoplaneta, ¿sí? Las erupciones volcánicas son como un conducto, un canal
que han permitido qué cosa, que ese gas que estaba atrapado en el interior logre salir a la superficie. Y a medida que iba saliendo, ¿sí? Se iba formando la atmósfera. Mira. La explicación está sencilla. Pregunta para ustedes. ¿Qué gases normalmente encuentro en una erupción volcánica? Te escucho. Te acabo de hacer una pregunta, no te me hagas el sordo, que claramente me dijiste que se me escucha a la perfección. Samuel Félix, lo máximo, vas a salir en la grabación. Ojo que esta grabación yo sí la voy a colgar en el YouTube, ¿ya? Así que si deseas participar, deseas de famoso, que tu ex te escuche, que sepa que estás estudiando, con más razón deberías participar. Samuel Félix me dice dióxido de carbono. Nosotros, por costumbre, por cultura general, entendemos que en una erupción volcánica vamos a encontrar mucha cantidad de CO2. Pero tú sabías que el gas más abundante en una erupción volcánica no es el CO2, ¿sí? Es un gas natural. ¿Quién me dice? Es un gas de efecto invernadero natural, que lo tenemos en el ambiente por lo general, que se crea de manera natural, tal como el nombre lo menciona. Excelente, Robin. Hablamos del vapor de agua, ¿sí? Vuelvo a repetir que por cultura general nosotros entendemos de que en una erupción volcánica hay mucha cantidad de CO2, pero la mayor cantidad, sí, en porcentaje, es vapor de agua. O sea que en una erupción volcánica tú encuentras vapor de agua. También encuentras dióxido de carbono, ¿sí? Incluso también vas a encontrar el famoso azufre, pero como compuesto gaseoso, dióxido de azufre. Pregunta para ustedes. Es un tema fácil, ¿eh? Pero date cuenta que se relaciona más con el tema de contaminación, como te vuelvo a repetir. Y no lo voy a trabajar como una clase sencilla, pues amigo. Estamos en un repaso, estamos a puertas de tu ingreso. Entonces, ¿podrías decirme, por favor, yo sé que tú me vas a responder, este gas, que lo estoy resaltando, mira, es causante de un fenómeno muy conocido. El dióxido de azufre genera un fenómeno muy conocido, que a la larga inclusive puede generar desertificación. ¿Qué cosa es lo que genera el dióxido de azufre? Robin Arias me dijo vapor de agua. Lo máximo, Robin, te felicito, hijo. Nada, ¿no te suena por ahí la palabra lluvia junto con ácida, que fue pregunta de examen de admisión? Cuando a ti te digan cuál es el elemento causante de las lluvias ácidas, ¿qué cosa vas a responder? ¿Qué cosa vas a responder? Dióxido de azufre, ¿correcto? Es lo que vas a responder. El dióxido de azufre es el que causa las famosas lluvias ácidas. Y eso es perjudicial porque es parte de la contaminación edáfica. Acuérdate que contaminación siempre viene y se relaciona con atmósfera. Esta clase no la voy a trabajar como una clase normal, le voy a dar mucho nivel, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos del dióxido de azufre, no te olvides, por el amor de Dios, es la principal causante de las lluvias ácidas. Inclusive el óxido de nitrógeno también. Esos compuestos de azufre y de nitrógeno son los principales causantes de las lluvias ácidas. ¿Qué lo vamos a encontrar dónde? En los procesos industriales, en la industria por lo general. Entonces, hasta ahí me parece que vamos bien, ¿correcto? Hasta ahí me parece que vamos bien. Continuemos entonces. Es algo similar al proceso que estamos mencionando. Mira, las erupciones volcánicas fueron las que formaron la atmósfera primitiva. Es entendible que si estos gases son los que yo encontraba en la atmósfera primitiva, en la atmósfera que se crea por primera vez, ¿cómo te imaginas la atmósfera primitiva? La atmósfera que se inició por primera vez. ¿Una atmósfera muy caliente o muy fría? ¿Cómo te la imaginas? Considerando que encontramos estos elementos en grandes cantidades que acabo de mencionar. ¿Cómo te imaginas a la atmósfera primitiva? Muy caliente, ¿correcto? Robin me dice muy caliente, profe. Recontra caliente. Está Danielita, lo máximo. Consideramos entonces que si la atmósfera, en este caso, ¿ya? Si la atmósfera primitiva, la que se forma por primera vez, tenía mucha cantidad de estos elementos que por lo general son llamados gases de efecto invernadero, ¿ya? Estos dos que están al costado del volcán, este no es un gas de efecto invernadero, esto sí.
Cuando se concentra mucho gas de efecto invernadero, tú sabes que la temperatura se eleva demasiado. Llego a una conclusión y lo estoy marcando aquí, mira. La atmósfera primitiva presentaba elevadas temperaturas por el efecto invernadero elevado. ¿Ya? Pregunta para ustedes. He venido preguntón el día de hoy. Si me están diciendo efecto invernadero elevado, en aquellas épocas, cuando la atmósfera se forma por primera vez, la atmósfera primitiva, que era recontra caliente, ¿yo podría hablar de calentamiento global? ¿Qué dices tú? Yo sé que uno de ustedes me va a responder de manera correcta. ¿Podría hablar de calentamiento global en aquellas épocas? Samuel Félix me dice que sí. ¿Qué dice el resto? Tengo 20 científicos del otro lado. Solamente me está respondiendo 3. Vamos, chicos, lánzate a la piscina. Vamos, vamos, ustedes pueden, ustedes pueden. ¿Podría hablar de calentamiento global? Déjame decirte que no. ¿Sabes por qué? Porque el calentamiento global, pregunta de examen de admisión, no es causado de manera natural. ¿Es causado por quién? Por el ser humano. Y hace 4.500 millones de años atrás, cuando tú empezabas a postular, amiguito, no habían seres humanos, pues. No habían seres humanos. ¿Ya? Y el calentamiento global es causado por el ser humano, es causa antrópica. Entonces yo solamente digo, y por eso lo he manifestado en este cuadrito, digo, efecto invernadero elevado. En ningún momento he colocado calentamiento global. Que si lo quisiera comparar, sería una condición similar a la que vamos a vivir a futuro, porque las grandes emisiones de CO2 lo que van a hacer es calentar la Tierra. Si quisiera compararlo, es una cosa, pero calentamiento global en aquellas épocas, no. El calentamiento global es una consecuencia humana, es algo actual que el hombre lo ha generado. Hasta ahí me parece que me dejó entender. ¿Correcto? Sigan viendo. Algo similar, mira. Así era antes y así es ahora, ¿no? Pero ¿qué ha tenido que pasar, profe, para que esta imagen de antes, de una atmósfera muy caliente, primitiva, pase a la actual? Si había mucho CO2 en el ambiente, hay un ser vivo que le encanta comer CO2, literalmente hablando. ¿Cómo se llama ese ser vivo que le encanta comer CO2, literalmente hablando? ¿La planta? Excelente, estaban vivos, por fin activaron ese micrófono. Yo me emociono cuando los escucho, más que leerlo, quiero escucharlos, quiero sentirlos, ¿sí? Las plantas, pues amigo, si consideramos que la fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan y a partir de ahí atrapan CO2, cuando la vida se origina, si te acuerdas tu clase de biología, teoría de la panspermia, si te acuerdas, ¿no? ¿Sí? Cuando la vida se origina en el mar, hablamos de un alga primitiva llamada los estromatolitos, que en teoría lo tenemos como las algas más antiguas. Si las algas se originan en el mar y el mar tiene mucha cantidad de algas, cuando se empieza a formar la vida, esas plantas necesitaban comida. Veían en el ambiente mucho CO2 y ¿qué decían? Comida, comida, comida. Y empezaban a tragar, literalmente hablando, el CO2 que estaba en el ambiente. Y lo cambiaban por oxígeno. Y cuando esa cantidad de CO2 disminuía y la cantidad de oxígeno aumentaba y otros gases también porque la erupción seguía emanando, y ojo con un detalle, también en la erupción encuentras nitrógeno. Claro, como compuesto, pero encuentras nitrógeno. Acuérdate que el nitrógeno es un gas muy, muy abundante en la actualidad. En las erupciones también encontramos nitrógeno, en mínimas cantidades, pero también las encontramos. Consideramos entonces que el responsable para pasar de esto a esto han sido las plantas, que al realizar fotosíntesis, ¿sí? Han permitido que esa temperatura disminuya. ¿De cuántos miles de grados estamos hablando? Muchísimos, a pasar a esta temperatura promedio de la Tierra. Y tú sabes, porque esto ha sido pregunta de examen de admisión. La temperatura promedio de la Tierra equivale a 15 grados Celsius. Ojo que eso es en la actualidad. Una temperatura que no es ni muy caliente ni muy fría. Factor determinante para que se desarrolle la vida en la Tierra. ¿Me entendiste? Sí, profe. Correcto, jóvenes. En resumen, ¿qué cosa podría decir?
Profe, que si me van a preguntar por el origen de la atmósfera, me quedo solamente con una palabra, vulcanismo. Y ya a partir de ahí rebobino la información. No necesito memorizar. La atmósfera primitiva por los gases de efecto invernadero era muy caliente en sus inicios, efecto invernadero alto. No hablo de calentamiento global. ¿Cómo fue bajando la temperatura? Por las plantas. Absorbían CO2 y lo cambiaban por oxígeno. Y las mismas erupciones también iban dando otros compuestos gaseosos. Y de esa manera llegamos a la temperatura actual, moderada de 15 grados. ¿Sí? Ya sabemos cómo apareció, cómo se formó, cómo es el génesis. Ahora quiero saber por qué tenemos atmósfera en la Tierra. Si es un gas, la misma imagen te lo está mostrando. Mira aquí. Esta imagen te lo está mostrando. Si es un gas, esto se debería perder en el universo. ¿Correcto? Se debería perder en el porque es un gas. ¿Por qué se mantiene pegada la atmósfera a la Tierra? Eso lo vamos a trabajar ahora. ¿Cuáles son los factores que determinan la existencia de la atmósfera en la Tierra? En primer lugar, la fuerza de gravedad. Fuerza que te han enseñado pues en física y todo lo demás. Una fuerza que nos jala, nos atrae. Conclusión, retiene los gases. La gravedad que hace, retiene los gases. Una imagen para que muestre justamente lo que intento explicar por acá. Esa fuerza de gravedad, una fuerza que nos está jalando hacia el centro, lo que va a permitir es esto, mira, que esta imagen de la Tierra aparezca en la atmósfera pegadita a la superficie. La está reteniendo. Si la gravedad es una fuerza que jala, retiene los gases. ¿Qué hace la gravedad? Retención. No hay nada más que explicar, amigo. Pero, profe, si solamente hablaríamos de retención, ¿por qué en la actualidad yo veo diversas capas? Solamente debería existir una capa, porque si la fuerza solamente jala, solamente debería haber una capa nada más. ¿Por qué existen diversas capas? Porque hay un factor que lo que va a hacer es distribuir los gases, y esto es muy fácil. Se llama energía solar. Cuando la energía solar llega a la Tierra, calienta algunos gases. Amiguito, te pregunto, respóndeme con palabras básicas. Aire caliente, ¿pesa más o pesa menos? Menos. Menos, menos. Caliente pesa menos. Claramente en la imagen que observas aquí, observas, ¿no? Es como una tetera hirviendo. Jamás en la vida, jamás en la vida vas a poder observar el vapor que sale de una tetera hirviendo que se vaya para abajo. Eso no existe, porque lo que sale es gas cálido. Ahora, alguna vez en tu vida, que no es recomendable porque te puedes hasta morir, cuando tú abres la nevera, muchas veces de la nevera sale como un gas frío. No sé si te has percatado de ello. Cuando querías tomar algo de repente helado, abriste la nevera y salía un gas frío. ¿Para dónde se iba ese gas frío? ¿Para arriba? Abajo. Se va para abajo, ¿sí o no? En la vida vas a ver ese gas que salga de la nevera, que está frío, que se vaya para arriba, porque cuando es frío pesa más. En cambio, cuando es cálido pesa menos. Llego a la conclusión. Aire caliente se va para arriba, aire frío se va para abajo. Y en palabras técnicas, profe, el aire caliente es menos denso y como pesa menos, para arriba. En cambio, el aire frío pesa más. Por ende, se queda abajo. ¿Quién va a permitir esa distribución? Justamente la energía solar, pues amigo. La energía solar distribuye verticalmente los gases, mandando los calientes arriba y los fríos los deja abajo, porque los fríos pesan más y los calientes pesan menos. ¿Cómo funciona la cosa? Facilito, pues amigo. Mira este GIF. Si tú observas bolitas rojas, es porque están calientes, se sobreentiende. Y si observas bolitas azules, se sobreentiende que es frío. Así se explica el proceso. Cuando hay evaporación, mira el gas cómo se calienta. Si se calienta, se pone colorado como tú comprenderás. Al pesar menos, se va para arriba, mira. ¿Y qué pasa con los gases que están fríos, que se quedan azulitos? Caen, pues amigo, porque pesan más. Esa distribución lo hace la energía solar. Y de esa manera se explica cómo funciona un globo aerostático. ¿Cómo crees que funciona un globo aerostático para que se vaya para arriba? Tú lo sabes por cultura general. ¿Con aire frío? Es caliente. No, con aire caliente.
Llego a la conclusión y voy a resumir toda esta PPT en simple palabra sencilla. Origen de la atmósfera, vulcanismo. Se acabó el problema. ¿Por qué tenemos atmósfera? Por dos cosas. La gravedad, ¿qué hace? Retiene a los gases. La energía solar, ¿qué hace? Distribuye verticalmente, mandando los livianos arriba o menos densos y los más pesados abajo, los más densos. Hágame preguntas si es que algo no me han entendido, por favor. Profe, ¿puedes repetir la última parte? Claro que yes. Es más, ni necesito hablar. Solamente te pediría que observes este GIF, que donde las bolitas de color rojo te están explicando que el aire se está calentando, que el gas se está calentando. Cuando la radiación llega, lo que ocurre es esto: caliente el aire y mira cómo se pone coloradito y sube, porque el aire caliente es menos denso, por eso que se va para arriba. Y las bolitas azules que te están intentando representar de que eso es aire frío, se queda abajo, porque es más denso. ¿Quién está permitiendo esa distribución? La energía solar. La energía solar lo que hace es distribuir verticalmente. Por eso, de toda esta capa que tú observas, abajo vas a encontrar gases más densos, más pesados, más fríos. Y es obvio que arriba vas a encontrar gases menos densos, gases livianos o gases cálidos, como deseas llamarlo tú. Esta distribución pequeñita no existiría si es que la radiación no estuviese presente. Gracias a la radiación se distribuye y gracias a la gravedad la atmósfera se mantiene pegada a la superficie. Intindiquichu manacho. María. Ay, ay, ay. Manejando Yes, el yes. quechua, lo máximo. Somos otro level, una raza distinta, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Algo que no comparto de la virtualidad porque a mí me encanta estar en la vida presencial, pero también para algunos temas ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho colocar una imagen real para que lo puedas entender mucho mejor. ¿La atmósfera tiene el mismo espesor? ¿Qué dices tú? ¿Tendrá el mismo espesor la atmósfera? No, es variable. Muy bien, doctor. Pregunta a este grupo hermoso que huele, apesta a cachimbo. ¿Me podrían decir, por favor, cuál es la forma de la Tierra? Un geoide. Geoide. Muy bien. La forma de la Tierra es un geoide. Si nosotros consideramos que la Tierra es un geoide, ¿ya? Es porque se parece a una mandarina, ¿correcto? Sí, se parece a una mandarina. Y cuando nos referimos a una mandarina, ¿ya? Es que es achatado por un lado y ensanchado por el otro, ¿sí o no? Eso lo tenemos claro, ¿correcto? Eso lo tenemos claro, ¿sí? Eso lo tenemos muy claro. Ahora, profe, si quisiera comparar en este caso, ¿ya? Si quisiera comparar en este caso la forma de la Tierra con la forma de la atmósfera, prácticamente es lo mismo. Para adelantarme y puedas entenderlo mucho mejor. La atmósfera debería presentar esta forma, con la Tierra y todo lo demás. Debería, pero lamentablemente no es así. ¿Cuál es la forma de la atmósfera? Es un espesor variable, se parece prácticamente a la Tierra. Mira. Te presento la verdadera forma de la Tierra y la forma de la atmósfera también. Con su espesor variable, te estás dando cuenta que hay menos espesor por aquí y hay más espesor por aquí. Por eso te decía yo que si la Tierra es un geoide, la atmósfera también prácticamente lo es. Ahora, ¿por qué? Siempre la pregunta del por qué, la causa, causalidad. Acuérdate de tu papi, Alexander von Humboldt. Para que tú hagas ciencia, tienes que explicar el porqué de las cosas, ¿sí? Otra vez la gravedad, otra vez la gravedad. ¿Qué cosa es la fuerza de gravedad? Una fuerza que tu amigo el coyote lo sabe. Tu amigo el coyote lo sabe porque siempre se paraba cayendo, ¿sí o no? Es la fuerza que nos jala hacia el centro de la Tierra, es una fuerza que nos va a atraer hacia el centro de la Tierra. Conclusión, te pregunto a ti, ¿la gravedad se da en toda la Tierra? ¿La Sí, gravedad se da en toda la Tierra? sí, sí.
Claro que será en toda la Tierra. Otra preguntita encima nada más. ¿Con la misma intensidad? No, es distinta. No, Correcto, correcto. Me encanta este grupo, me encanta. más Si yo cerca del núcleo creo considero, que pega más fuerte, ¿no, profe? muy bien, correcto. Y tiene que ver mucho con la distancia con respecto al centro de la Tierra, ¿no? Nos dicen que los polos, la gravedad es mayor. Y es mayor porque estoy más cerca al centro de la Tierra. Ahí voy a jalar con más fuerza, voy a comprimir más los gases, mira. Voy a comprimir más los gases. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Hay menor gravedad. Y como ya no jalo con tanta fuerza, como que se amplía más, mira. Eso con respecto a la gravedad. Ahora, con respecto a la temperatura, tú sabes que cuando el aire se calienta, su volumen se incrementa. Cuando el aire se calienta, su volumen se incrementa. Pero cuando el aire se enfría, se comprime. ¿Te acuerdas que veías las bolitas rojas? ¿Cómo su volumen aumentaba? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Porque si el aire se calienta, su volumen se incrementa. Pero en cambio las bolitas azules se achicaban más incluso, porque si el aire es frío, se comprime. Yo te pregunto entonces, ¿dónde hace más calor? ¿En el Ecuador o en los polos? Ecuador, Ecuador. Si en el Ecuador hay mayor temperatura, aquí lo está manifestando, mayor temperatura, es obvio que aquí se va a ampliar más, se amplía mucho más. Y como en los polos es alalau, ¿qué es lo que pasa? Se comprime. Como hay menor temperatura, se comprime, mira. Ambos factores, estos dos factores, están determinando que en la parte de los polos la atmósfera se pueda comprimir más y en la parte del ecuador se pueda ampliar mucho más. Llego a una conclusión, no necesito leer toda la información. Yo digo que la gravedad es variable o no es variable. ¿Qué dices tú? Sí, es variable. Es variable. La temperatura también en la Tierra, ¿es variable o no es variable? Sí, Entonces fácil llegamos a la conclusión. Si tanto la fuerza de gravedad como la temperatura es variable, ¿sí? Como el estado emocional de tu ex, la atmósfera también tiene un espesor variable, amigo. Así de simples. Estos dos factores que son variables van a determinar la variabilidad, en este caso del espesor de la atmósfera. ¿Hasta ahí todo ok? sí, profe. Hasta ahí se explicaría en una clase normal, común y corriente. Pero estás en mi ciclo. Hay que darle nivel. ¿Te suena la palabra centrífuga, centrípeta? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Has escuchado el término de centrífuga, centrípeta? ¿Sí? En física, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué profe? ¿Hasta física nos va a enseñar? Hasta física te voy a enseñar, amigo. ¿Sí? Cuando nosotros consideramos, buena, porcito, buena. Cuando nosotros consideramos que la Tierra está rotando y esta imagen, este GIF lo muestra, tú tienes lavadora en casa, tienes una opción llamado centrifugado. Cuando terminas de centrifugar, tu prenda de vestir, ¿dónde queda? ¿No queda alrededor? ¿Sí o no? ¿No queda alrededor? Porque como el cilindro de la lavadora está girando, lo que está haciendo es expulsar la ropa al borde del cilindro. Y como lo comprime, exprime todo el agua, pues. Por eso que tú luego de lavar centrifugas tu ropita para que escurra todo el agua. Imagínate que la Tierra sea una lavadora. Como está girando, va a haber una fuerza que nos va a expulsar. A eso se le llama centrífuga, mira. ¿Dónde vemos con más notoriedad la centrífuga? Considerando que este es el eje terrestre, mira. En el eje no puede haber centrífuga. ¿Dónde está la centrífuga? En la parte ecuatorial, en los bordes, mira. Por eso digo yo, la fuerza centrípeta, que es lo contrario, eso no lo vas a ver en el Ecuador, lo vas a ver en los polos, porque en los polos la gravedad es mayor. Y aquí está escrito, aquí lo he dejado escrito, mira, hay mayor gravedad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en los polos? Mayor fuerza centrípeta. Mira, mayor fuerza centrípeta, está jalándolo, está comprimiendo. Y la centrífuga, que es producto de la rotación, que lo estás viendo en la imagen, va a generar
que en el ecuador se ensanche mucho más. Mira, ahí está la centrífuga, mira. Son dos fuerzas que también tienen que ver con el espesor. No vaya a ser que te pregunte, no vaya a ser que el catedrático se levante renegando y diga, yo no quiero que ingrese nadie, mete una pregunta yuca. Pero cuando tú vienes de mi ciclo, amigo, eso lo vas a responder al ojo. ¿Sí? Vas a responder al ojo, amigo. Debido a ello, la atmósfera tiene un espesor obviamente diferente, ¿no? 500 kilómetros en la parte de los polos y 1000 kilómetros en la parte ecuatorial. Profe, prácticamente es el doble. La diferencia es bastante notoria. La diferencia es bastante notoria. ¿Qué tal? ¿Dudas, consultas, inquietudes, sugerencias, denuncias? Estamos aumentando. Tengo 22 científicos del otro lado. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo Profesor, vamos? disculpe una pregunta, ¿me escucha? Te escucho con mucha claridad. Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo que es fuerza centrípeta Claro, claro que sí. y centrífuga, por favor? Ya. Voy a ponerlo en palabras básicas. La centrípeta es una fuerza que va a jalar, porque dice centrípeta, hacia el centro. La centrífuga es una fuerza que te va a expulsar, ¿ya? Así como te expulsaron del colegio, ¿sí? Entonces, para yo poder hablar de una fuerza centrípeta que está jalando, no expulsando, la gravedad tiene mucho que ver con la centrípeta. Aquí no puede haber centrípeta porque hay menor gravedad. ¿Dónde sí hay centrípeta? En los polos. Y si me preguntas por qué, es porque hay mayor gravedad. Es porque estoy más cerca al centro de la Tierra. Por eso que en los polos nos jalan hacia el centro, centrípeta. ¿Hasta ahí me entendiste, pequeña? Sí, profesor. Ahora, si alguna vez en tu vida, has jugado el tagadá que le llaman, es más o menos así. Creo que en el Play Lampard también hay uno. Otros le llaman trompito también. Es una plataforma circular de madera que tiene barandas alrededor. Y cuando esto empieza a girar, mamacita linda, tienes que agarrarte de la baranda. Porque si tú no te agarras de la baranda cuando eso está girando, vas a salir volando. ¿Sí? Sales volando. ¿Y por qué sales volando? Porque este cuerpo está girando. Y como este cuerpo está rotando, está girando, hay una fuerza que nos está expulsando. Pero no te expulsa aquí al centro, te expulsa en los bordes. Te expulsa. Fuerza centrífuga, mira. Va a existir la fuerza centrífuga siempre en cuando el cuerpo gire. Si es que no hubiese rotación, no habría centrífuga. ¿Y dónde veo la centrífuga? En la parte ecuatorial, mira. No sé si me dejo entender. Sí, profesor. Llego a la conclusión, por eso te dije, que la centrípeta jala. ¿Dónde jala más? En los polos. La centrífuga te expulsa. ¿Dónde expulsa más? En el ecuador. Por eso que el ecuador está recontra ensanchado y los polos se encuentran achatados. Por eso decía que el espesor de la atmósfera tiene mucho que ver con la forma de la Tierra. Mucho que ver con la forma de la Tierra. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué características presenta la atmósfera? Esto es algo que lo podemos manejar rapidito. Porque si hablamos de característica, vamos a hablar de alguna particularidad que contiene, en este caso, la atmósfera. ¿Sí? De alguna particularidad que contiene la atmósfera. Entonces, por aquí continuamos. Continuamos. Tengo una imagen de la atmósfera, mira, con sus distintas capas. ¿Qué característica presenta la atmósfera? Compresibilidad. La atmósfera tú lo puedes comprender como gas. Amiguito, ¿el gas se puede comprimir? En otras palabras, te estaría preguntando, ¿la atmósfera se puede comprimir? Sí, sí, sí. Claro. Sí. ¿Y eso dónde lo vemos, jóvenes? ¿En el Ecuador o en los polos? En los Facilito. polos. Excelente. Entiendo yo entonces que la compresibilidad
es la capacidad de ocupar un volumen menor bajo presión. Florazo, así como te metieron el 14, mira. Capacidad de ocupar un menor volumen bajo presión. Oye, me están diciendo que el aire se puede comprimir y punto, se acabó el problema. ¿Y eso dónde lo veo? En los polos. A ti te encanta tu curso de razonamiento verbal. Dame la antonimia de compresibilidad. No me decepciones, por favor. Antónimo de compresibilidad. Y no googlees porque te estoy viendo. Elasticidad. Elasticidad o expansibilidad, que es lo contrario, antónimo. Sí sabes lo que es antónimo, ¿verdad? Sí sabes lo que es antónimo. Expansible, excelente, Danielita, lo máximo. Pero aquí lo vamos a manejar como elasticidad. Si la compresibilidad se da en los polos, ¿dónde crees tú, por el amor de Dios, se va a dar la elasticidad? ¿Dónde lo podemos ver? En el ecuador, ¿sí o no? Tiene que ser en el ecuador, pues. Claro, ya me acordé, profe, porque los gases en los polos se están comprimiendo y en el ecuador se están estirando. Al retirar la presión, los gases se liberan ocupando su volumen inicial, pues. ¿Hay espesor variable? Sí lo hay. ¿Por qué factores? Gravedad, temperatura y movimiento. Así lo trabajamos, mire. Movilidad. ¿El aire se puede mover? Sí. Y cuando se mueve, tú le llamas viento. Ejemplo, mira. Como los vientos que están azotando en Ica. No sé por qué tanto se asusta si la cultura paraca nos han explicado desde que éramos pequeñitos. ¿Y paraca qué significa? Lluvia de arena. ¿Es normal que ocurra eso allá, pues, amigo? Eso es normal. Desde la época del incanato todavía se ha producido eso. Que hay muchos vientos por el sur, que como son zonas desérticas, llevan un montón de arena. ¿Sí? Ecuador químico. ¿Me podrías decir alguna característica del ecuador terrestre? Sí te acuerdas lo que es el ecuador terrestre, ¿verdad? Te estoy ayudando porque estoy de humor, amigo. Hola. Uy, esto se lajea. Se lajea. ¿No vendría a ser el ecuador terrestre el paralelo que divide la Tierra en dos hemisferios, sí o no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ya, sí te acuerdas. Lo dije. Voy a intentar representar por aquí el mundo, así rapidito nomás, a pulso, a pulso. Todavía hay pulso, todavía hay pulso. La parte africana por aquí, la parte europea, la bota, península ibérica, la región nórdica, escandinava, la isla más extensa del mundo, Groenlandia, etcétera, etcétera. Amiguito, cuando hablamos del Ecuador, es un paralelo que divide la Tierra en dos hemisferios, ¿ya? Es un paralelo que divide la Tierra en dos hemisferios. ¿Qué es lo que ocurre cuando decimos Ecuador químico? El Ecuador químico viene a ser una línea imaginaria, llámalo tú, que va a separar las dos atmósferas, la atmósfera del hemisferio norte y la atmósfera del hemisferio sur. Y para ello he dibujado los continentes. ¿En qué continente o en qué hemisferio, perdón, hay más continente? ¿En el norte o en el sur? En el norte. Norte, norte. Y si en el norte hay más continente, ¿hay más o menos personas? Más. ¿Ya? Obviamente que van a haber más personas. Van a haber más vehículos, van a haber más fábricas, van a haber más aviones, van a haber más trenes, como así el de Porgy, que contamina mucho, va a haber más contaminación. Es entendible entonces que la atmósfera del hemisferio norte estará más contaminado, ¿sí o no? ¿Qué dices tú? Sí. Ya, eso es lo que intenta representar, pues, el ecuador químico. Intenta diferenciar que la atmósfera, en este caso del hemisferio norte, está más contaminado que la atmósfera, en este caso del hemisferio sur. Y lo voy a pintar de un color verdecito para entender de que es una atmósfera menos contaminada. No quiere decir que no hay, sino que tiene menos contaminación. Y esa diferencia de la atmósfera más contaminada del norte y la menos contaminada del sur, a eso le llamamos ecuador químico. ¿Me entendiste? Sí. Es algo así como que estás viendo en este GIF, mira.
Date cuenta que el grado de contaminación es mayor en el norte, mira. Y ese GIF te lo muestra. No quiere decir que abajo no haya contaminación, ¿ah? Sí lo hay, solo que arriba hay más. Y esa diferencia se llama ecuador químico, ¿correcto? Profe, la diatermancia, sí lo he escuchado, profe. Pese a que el universo es oscuro, ¿por qué podemos ver con claridad? Porque la atmósfera, al ser un gas, deja pasar la luz del sol. Porque si no hubiese atmósfera en la Tierra, la luz no se podría dispersar. Gracias a la presencia de los gases, la luz se dispersa en la Tierra. Por eso podemos ver con claridad. ¿Qué cosa viene a ser entonces la diatermancia? El hecho de poder dejar pasar la luz sin calentar a la Tierra. Algunos dicen que es una propiedad, otros dicen que es una capacidad, otros dicen que es una característica, pero de que pertenece a la atmósfera, pertenece a la atmósfera. Dice entonces la capacidad de transmitir, de propagar la luz, o sea, los rayos del sol, sin calentar. ¿Correcto? A eso se llama diatermancia. Oye, si hablamos de importancia, creo yo que al final lo vamos a entender mucho mejor. Yo quiero que me bombardees de información, porque yo sé que tú manejas información. ¿Por qué es importante la atmósfera? Para la vida en la Tierra. Claro, muy bien. Y han habido muchas preguntas de examen de admisión del por qué la atmósfera en este caso viene a ser importante. ¿Cuáles vienen a ser las importancias de la atmósfera? ¿Por qué la atmósfera es importante? ¿Qué dices tú? Regula la temperatura. Muy bien, debido a la presencia de los famosos GAY, lo que yo le llamo GAY, gases de efecto invernadero, ¿sí? Vamos a poder regular la temperatura. Eso quiere decir que la presencia de los GAY, ¿sí? Es importante en la Tierra. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más deduces acerca de la importancia, en este caso, de la atmósfera? Protege contra los meteoritos. Muy bien, tenemos una capa tan caliente, que cuando un meteoroide intente ingresar, se va a volatilizar, se va a desintegrar. Amiguito, ¿no había una capa que nos protegía de algo también? ¿No había una capa que nos protegía de algo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ay, 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 ¿qué me dice por aquí? Claro, pues amigo. ¿Sí? Bueno, de los rayos solares, siempre tengan en cuenta que nosotros vamos a encontrar distintos rayos solares. Hay rayos solares que son buenos, hay rayos solares que son malos, que son dañinos. Cuando nosotros nos referimos al tema de los rayos, por ejemplo, malos, los rayos ultravioleta, que eso es clásico, ha sido pregunta de examen de admisión, ¿sí? Cuando nosotros decimos